Buenas noches tengan todos, hermanos. Una vez más nos volvemos a conectar a través del internet para el estudio de la palabra de Dios. En esta noche estaremos estudiando el capítulo 3 de la carta a los Gálatas. Les invito a abrir sus Biblias en esa hermosa carta. Gálatas capítulo 3, y leeré de los versos del 1 al 9. Dice así la palabra de Dios. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. En este capítulo Pablo usa otro argumento para mostrar que es la fe la que pone a una persona en relación con Dios y no las obras de la ley. Es fe en Dios. En la iglesia original, la iglesia primitiva, los convertidos casi siempre recibían el Espíritu Santo de una manera sensible, visible incluso, tal como nos lo cuenta Hechos capítulo 8, del 14 al 17, y en Hechos capítulo 10, verso 44. En esas dos instancias se nos muestra cómo sucedió una y otra vez. Cuando eso ocurría, venía a ellos como un brote de vida que les daba poder y que todos podían constatar, todos podían ver el cambio de esa persona. No solo en el poder manifestado, sino que también en la vida transformada. Esa experiencia la habían tenido los Gálatas. Y decía Pablo, ¿por qué, habiendo tenido esa experiencia, ahora, en lugar de seguir en esa sintonía con el Espíritu de Dios, se volvían a las disposiciones de la ley? Porque en aquel tiempo, los Gálatas ni siquiera habían oído hablar de la ley, sino que lo que les había ocurrido había sucedido por haber escuchado las buenas nuevas, por haber escuchado el Evangelio, por haber escuchado del amor de Dios, y ante aquel amor ellos habían respondido con fe, confiando en que lo que Dios les decía era la verdad. El modo más fácil de captar una idea muchas veces es verla encarnada en una persona, a lo que hay quien le llama verlo en una persona ejemplar, una persona que ejemplifica aquello. En cierto sentido, toda gran idea, si es una gran idea, debe encarnarse. Así que Pablo le señaló a los Gálatas a un hombre que encarnaba la fe, Abraham. El hombre al que Dios había hecho la gran promesa de que todas las familias de la tierra serían benditas en él. Génesis 12:3. Abraham fue el hombre que Dios escogió como siendo él un hombre en quien Dios se agradó. ¿En qué fue en lo que Abraham agradó a Dios especialmente? No fue por las obras de la ley, porque en aquel tiempo la ley ni siquiera existía. Fue por tomarle la palabra a Dios. Fue ese un gran acto de fe. Escuchó la palabra de Dios y la creyó. Ahora bien, la promesa de bendición se les hizo a los descendientes de Abraham también. En eso confiaban los judíos. Mantenían que el hecho
de ser descendientes directos de Abraham, los colocaba por ese hecho de tener la misma sangre, les colocaba en relación con Dios de una manera totalmente distinta de la que él podía tener con los otros pueblos. Pablo declara que el ser un auténtico descendiente de Abraham, un genuino descendiente de sangre de Abraham, no es un asunto de la naturaleza, no es asunto físico. El verdadero descendiente, decía Pablo, es el que hace el mismo acto de fe que hizo Abraham, de creer en Dios, de creer en su palabra. Por tanto, no son los que tratan de obtener méritos al cumplir la ley, los que heredan la promesa que se le hizo a Abraham, sino que cualquier persona de cualquier nación, si tiene la misma fe que Abraham tuvo en Dios, esa persona se hace parte de las promesas de Dios. Fue sin duda aquel un acto con el que comenzaron los Gálatas. Los Gálatas comenzaron creyendo en la palabra de Dios, confiando en la palabra de Dios. Pablo les dice, ¿cómo es que ahora van a retroceder al legalismo y perder de esa manera la herencia que Dios les da por creer en su palabra? En este mismo versículo que Jesucristo dice Pablo dice que Jesucristo les fue presentado sobre su cruz, no la ley, fue Cristo crucificado a quien se les presentó. Versos del 10 al 14 de este mismo capítulo 3 de Gálatas. Dice así la palabra de Dios. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. El razonamiento que usa Pablo, él trata de colocar a sus oponentes, a los judaizantes, él trata de arrinconarlos, de hacerles ver que no pueden escapar ante la lógica de la palabra de Dios. Supongamos, les dice él, que decidís que vais a tratar de obtener la aprobación de Dios aceptando y obedeciendo la ley. Supongamos que alguien decide obtener la salvación a través de cumplir la ley a cabalidad. ¿Cuáles eran las consecuencias de algo así? ¿Qué consecuencias había de que alguien escogiera buscar la salvación de esa manera? En primer lugar, decía Pablo, quien dé ese paso tendrá que mantenerse en el cumplimiento total de la ley o perderlo todo. Con la ley es o todo o nada. Eso es lo que esa decisión implicaba. Si escoge la ley, tenía que vivir totalmente en la ley. Segundo, ninguna persona ha conseguido ni conseguirá jamás guardar siempre la ley. Es imposible. Tercero, en ese caso, si decide seguir ese camino, es un camino maldito, en el sentido de que la Escritura lo dice en Deuteronomio 27:26, que la persona que no guarde toda la ley está bajo maldición. Por tanto, la consecuencia inevitable de tratar de llegar a la relación con Dios haciendo de la ley el principio de vida es decidir por una maldición. Pero hay otro verso en la Escritura, Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo
por su fe vivirá. Habacuc 2:4. La única manera de llegar a estar en la debida relación con Dios. Y por tanto la única forma de alcanzar la paz con Dios es el camino de la fe. Es creerle a Dios su palabra. Pero el principio de la ley y el principio de la fe aparentemente son antitéticos, son opuestos. No se puede dirigir la vida por los dos al mismo tiempo. Hay que escoger. Y la única elección lógica para Pablo era abandonar el legalismo que proponían los judaizantes y tomar el camino de la fe, al tomarle a Dios su palabra y confiar en su amor. ¿Cómo podemos saber que esto funciona? La garantía definitiva de esta verdad es Jesucristo. Para hacer llegar esta verdad hasta nosotros, tuvo que morir Cristo en la cruz, para hacerla llegar a nosotros. Ahora bien, la Escritura dice que todo el que es colgado de un madero está maldito. Deuteronomio 21:23. Así que para libertarnos Cristo de la maldición de la ley, Cristo asume a vivir completamente y totalmente la ley por nosotros. Aún en su más difícil presentación, que bien puede ser esta, ¿no? Lo que Pablo está argumentando en este capítulo. Un hecho sencillo pero tremendo estaba en la mente y en el corazón de Pablo. El costo del evangelio cristiano. Un gran costo, un gran precio había sido pagado por nosotros. Pablo no podía olvidar nunca que la paz, la libertad, la relación que tenemos con Dios costó la vida y muerte de Jesucristo. Eso es lo que Pablo no podía sacar de su mente. Eso era el criterio que iba a definir qué es lo que valía la pena. La vida y muerte de Cristo es lo que había costado. Aquello que había sido brindado a los gálatas, pero que ahora ellos estaban desechándolo. Gálatas 3, del 15 al 18. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Cuando leemos estos pasajes, como este y el próximo capítulo, tenemos que recordar que Pablo había estudiado la carrera de rabino. Así que era un experto en los métodos de discusión judía, especialmente la de los rabinos. Sabía hacer uso de esos métodos de razonamiento que para un judío serían perfectamente consecuentes, ¿no? Pero muy difícil para otros, nosotros incluyéndonos, para poder entenderlo. El propósito de Pablo era mostrar la superioridad de la gracia sobre la ley. Ese era el propósito que Pablo tenía, mostrar la superioridad de la gracia sobre la ley. Así que empieza mostrando que la gracia es anterior a la ley. No viene después, sino que ocurrió antes que la ley fuera dada. Cuando Abraham le creyó a Dios, Dios le hizo su más grande promesa a Abraham. Es decir, la promesa de Dios fue consecuencia del acto de fe que Abraham había tenido. La ley no empezó a existir hasta el tiempo de Moisés, o sea, 430 años después de Abraham. Pero, continúa Pablo, una vez que un pacto
Una vez que un tratado ha sido ratificado, no se puede alterar ni se puede anular. Aquellos de ustedes que en alguna ocasión en la vida han tenido que hacer un contrato sobre algo, saben que una vez ese contrato ha sido ratificado por las partes, ya no se puede alterar, ni se puede modificar, ni se puede, mucho menos, anular. Por tanto, la ley que fue posterior a la gracia no puede alterar de manera alguna la relación anterior que existía, que era una relación por fe con Dios, establecida en esa relación de Dios con Abraham y Abraham con Dios. Fue la fe la que puso a Abraham en relación con Dios. Y la fe es todavía el único camino para que una persona se ponga en una debida relación con Dios. Los rabinos eran muy aficionados a usar razonamientos que dependieran de la interpretación de una sola palabra. Era el estilo que ellos tenían. Erigían toda una teología sobre una sola palabra. Pablo toma una palabra de la historia de Abraham y levanta un razonamiento a partir de ella. Dios le dijo a Abraham, en Génesis capítulo 17, del 7 al 8, Dios le dijo a Abraham, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu simiente después de ti. Y dice de su herencia, y te daré a ti y a tu simiente después de ti. El razonamiento de Pablo se basa en que simiente se usa, la palabra simiente se usa en un término singular y no en plural. Y que por tanto, la promesa de Dios no se refiere a una gran multitud de descendientes de Abraham, sino que se refiere a un solo descendiente de Abraham, a una sola simiente. Por eso es que es usado en singular y no en plural. Y razona Pablo diciendo, la única persona en quien el pacto encuentra su consumación total y perfecta es Jesucristo. Jesucristo es la simiente de Abraham. Por tanto, el camino a la paz con Dios es el de la fe, que fue el camino que siguió Abraham. Y nosotros debemos recordarlo mirando a Jesucristo por la fe. Una y otra vez, Pablo vuelve a este mismo punto. El problema de la vida humana es llegar a la debida relación con Dios. ¿Cómo podemos obtener esa relación con Dios? ¿Podrá ser por medio de una obediencia meticulosa y casi torturante de la ley? Cumpliendo incontables obras y observando cada norma, por diminuta que ésta sea, que la ley establece. Si seguimos ese camino, siempre estaremos en deuda. Porque la imperfección humana nunca podrá satisfacer plenamente la perfección divina. Pero si abandonamos esta lucha desesperada y nos presentamos con nuestro pecado ante Dios, su gracia nos abre sus brazos y nos encontramos en paz con un Dios que ya no es juez, sino que es nuestro Padre. El razonamiento de Pablo es que esto fue precisamente lo que le sucedió a Abraham. Fue sobre esa base como Dios hizo su pacto con Abraham. Y nada que viniera después podía cambiarlo o anularlo. Como nada que venga después de un contrato ratificado y sellado puede alterarlo. Gálatas 3, del 19 al 22. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Este es uno de los pasajes más difíciles que Pablo escribiera.
Tan difícil que diferentes comentaristas dan diferentes interpretaciones. Pero empecemos por recordar que Pablo estaba tratando todavía de demostrar que la gracia es superior a la ley. Y hace algunas observaciones acerca de la ley. Primero, ¿por qué introducir la ley? ¿Por qué hacerlo? Se introdujo, dice Pablo, por causa de las transgresiones, por causa de la desobediencia. Lo que quiere decir es que donde no hay ley, no hay pecado. No se puede condenar a una persona por hacer algo que no estaba prohibido. Por tanto, la función de la ley es definir el pecado. Así como hoy en día, en las sociedades en que vivimos, una ley que establece una sociedad define lo que es un crimen o un delito o una infracción. Es la ley la que lo define en toda sociedad. Igual fue, dice Pablo, con la introducción de la ley para el pueblo de Israel. La función de la ley es definir el pecado. Pero aunque la ley puede definir el pecado, y eso es lo que hace, no puede hacer nada en absoluto para remediar el pecado. Es como un médico que fuera experto en diagnosticar, pero fuera incapaz de remediar o de sanar o de curar aquella enfermedad. Fuera incapaz de hacerlo. Es igual. La ley ayuda a definir lo que es el pecado. ¿Qué es lo que ofende a Dios? Pero la ley, al igual que un médico que solamente pueda diagnosticar, pero no pueda tratar la enfermedad, lo mismo es con la ley, dice Pablo. La ley define el pecado, pero no puede ayudar de ninguna manera al pecador. Es incapaz. Segundo, la ley nos la dio Dios. La ley, en el argumento que presenta Pablo en su carta, es que la ley no la dio Dios directamente. En el antiguo relato de Éxodo 20, fue dada directamente por Dios a Moisés. Pero en los días de Pablo, los rabinos estaban tan impresionados con la santidad de Dios, tan impresionados con la lejanía de Dios, que creían que era totalmente imposible que Él tratara directamente con los seres humanos. Por tanto, introdujeron la idea de que la ley fue dada primero a los ángeles y luego por los ángeles a Moisés. Y esto es lo que encontramos, por ejemplo, en Hechos capítulo 7, verso 53 y en Hebreos capítulo 2, verso 2, donde los ángeles se convierten en mediadores para entregar la ley de Dios a Moisés. Aquí Pablo está usando las categorías rabínicas de su tiempo. La ley está, decía él, a una doble distancia de Dios, dada primero a los ángeles y por ellos al mediador Moisés. Comparada con la promesa que fue dada directamente por Dios, la ley vendría a ser como una cosa de segunda mano. Tercero, ahora llegamos a esa frase extraordinariamente difícil. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Qué pensaba Pablo acá? Un contrato o un trato basado en la ley siempre implica dos partes. Una persona que lo da y la otra que lo acepta. Y depende que las dos partes cumplan lo suyo. Esa era la posición de los que ponían su confianza en la ley. Si la ley se quebrantaba, todo el acuerdo quedaba anulado. Pero una promesa depende de una sola persona, no de las dos. El camino de la gracia depende totalmente de Dios. Es su promesa. El hombre no puede hacer nada para alterarla. Puede que peque, pero el amor y la gracia de Dios permanecen inalterables. Para Pablo, la debilidad de la ley consistía en que dependía de dos personas, el legislador y el cumplidor. Y el hombre lo había echado todo a perder, la humanidad lo había echado todo a perder. La gracia pertenece totalmente a Dios.
El hombre no la puede deshacer y sin duda es mejor depender de la gracia de un Dios que no cambia, que de los esfuerzos desesperados de una persona que no puede cumplir la ley. ¿Es entonces la ley contraria a la gracia? Pablo dice, no es contraria. Lo que nos dice es que la Escritura ha encerrado a todos bajo pecado. Y está pensando en Deuteronomio 27, 26, donde se dice que todo el que no guarde las palabras de la ley queda maldito. De hecho, eso quiere decir todo el mundo, porque no ha habido nadie ni lo habrá que cumpla perfectamente la ley. ¿Cuál es entonces la consecuencia de la ley? Es guiar todos a la gracia, porque demuestra la incapacidad humana de cumplir la ley. Este es un pensamiento que Pablo desarrollará en el capítulo siguiente. Aquí no hace más que sugerirlo. Que trate a alguien de llegar a una buena relación con Dios por medio de la ley, se dará cuenta de que no puede y se verá guiado a ver que lo único que puede hacer es aceptar la maravillosa gracia que Jesucristo vino a revelar a la humanidad. Gálatas 3, 23 al 29. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pablo está pensando todavía en el papel esencial que representó la ley en el plan de Dios. En el mundo griego había un siervo en la familia al que le llamaban pedagogo. No era el maestro, era a menudo un esclavo anciano y de confianza que llevaba mucho tiempo con la familia y tenía un buen carácter. Él estaba encargado del bienestar moral del niño y era su deber comprobar que adquiriera las cualidades necesarias para que llegara a ser un verdadero hombre. Tenía una obligación concreta. Todos los días tenía que llevar al niño a la escuela, luego de recogerle y llevarle a casa. Pablo dice que esa fue la función de la ley. Estaba para conducir a las personas a Cristo. No podía llevarle a la presencia de Cristo, pero podía llevarle a una posición de la que pudiera entrar. Era la función de la ley el conducir a la persona a Cristo, mostrándole que por sí misma no podía guardar la ley. Pero una vez que una persona había llegado a Cristo, ya no necesitaba la ley, puesto que ya no dependía de la ley, sino de la gracia. Todos vosotros, decía Pablo, que habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. La ley, pues, nos lleva, hermanos, como un pedagogo llevaba a un niño de la mano a la escuela para que allí aprendiera. La ley fue lo que hizo. Tomó de la mano a la humanidad para llevarnos a una posición en la cual pudiéramos reconocer que el único camino es Cristo, el camino de la gracia y no de la ley. Que Dios les bendiga, hermanos, en este estudio y que su Espíritu Santo ministre al corazón de cada uno de nosotros. Bendiciones, hermanos.